¿Sabías que existen palabras que invocan el poder del Espíritu Santo, pero muchos cristianos las desconocen? Estas palabras no son fórmulas mágicas, sino expresiones de fe que abren las puertas a la presencia de Dios. En Romanos 8:26 se nos asegura: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este versículo revela que cuando nuestras palabras nacen de un corazón entregado, el Espíritu Santo se mueve con poder. Hoy exploraremos esas palabras llenas de vida y propósito que transforman situaciones y conectan directamente con el corazón de Dios. Descubrirás cómo alinear tus palabras con la voluntad del Espíritu. Puede cambiar radicalmente tu vida espiritual. ¿Estás listo para aprender a invocar al Espíritu Santo de una manera que pocos conocen? Este mensaje te llevará a experimentar su presencia como nunca antes. El poder de las palabras ha sido evidente desde el principio de los tiempos. Con un mandato Dios creó los cielos y la tierra, y con su voz trajo orden al caos. Este mismo principio se extiende a nuestras vidas espirituales. Las palabras tienen el poder de abrir las puertas al mundo celestial, de invocar la presencia del Espíritu Santo y de transformar nuestras circunstancias. Sin embargo, muchos cristianos no comprenden la profundidad de este poder. En Proverbios 18:21 se nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Este versículo no solo destaca la responsabilidad de nuestras palabras, sino también su potencial divino cuando están guiadas por el Espíritu Santo. En Pentecostés el poder de las palabras transformó a los discípulos. Antes de que el Espíritu Santo descendiera, eran hombres comunes, temerosos y limitados. Pero cuando el Espíritu Santo llenó el lugar donde estaban reunidos, sucedió algo extraordinario. Hechos 2:4 describe cómo fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Estas palabras guiadas por el Espíritu no solo unieron a las personas de diferentes culturas y lenguas, sino que también proclamaron el Evangelio con un poder transformador que nadie pudo ignorar. Fue el inicio de una obra divina que continúa hasta hoy, mostrando que cuando nuestras palabras están alineadas con el Espíritu Santo, trascienden nuestras limitaciones humanas y se convierten en herramientas del reino. Este principio no es exclusivo de Pentecostés. A lo largo de las Escrituras vemos ejemplos de cómo Dios usa las palabras para llevar a cabo sus propósitos. En Génesis 1, su voz creó el universo. En el Nuevo Testamento, Jesús usó sus palabras para calmar tempestades, sanar enfermos y resucitar muertos. Sin embargo, no es solo lo que Dios dice, sino lo que permite que sus hijos digan bajo la dirección del Espíritu Santo. En Juan 14:26, Jesús promete: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto nos muestra que el Espíritu Santo no solo guía nuestras palabras, sino que también nos capacita para hablar en su autoridad y poder. Un ejemplo poderoso de cómo el Espíritu Santo transforma nuestras palabras es la historia de Pedro. Antes de Pentecostés, Pedro negó a Jesús 3 veces por miedo. Sus palabras llenas de temor reflejaban su inseguridad. Pero después de ser lleno del Espíritu Santo, se levantó con valentía y predicó a multitudes. En Hechos 2:14 leemos: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11,
alzó la voz y les habló. Esta transformación no fue producto de la elocuencia de Pedro, sino del poder del Espíritu Santo trabajando a través de sus palabras. Ese día, 3,000 personas aceptaron a Cristo. Este mismo poder está disponible para nosotros hoy. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras palabras, estas tienen el potencial de traer vida, dirección y transformación. Sin embargo, este principio no se limita a momentos extraordinarios. Incluso en nuestra vida diaria, nuestras palabras guiadas por el Espíritu pueden traer paz a una situación de conflicto, ánimo a un corazón desalentado y esperanza a una persona perdida. En momentos de oración, nuestras palabras tienen un impacto especial. Romanos 8:26 nos dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este versículo nos recuerda que incluso cuando nuestras palabras son insuficientes, el Espíritu Santo interviene, dando forma a nuestras oraciones para que sean eficaces y alineadas con la voluntad de Dios. La oración guiada por el Espíritu Santo no solo cambia nuestras vidas, sino que también impacta el reino espiritual. En 2 Crónicas 7:14, Dios promete: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este pasaje nos muestra que cuando nuestras palabras de oración están guiadas por un corazón humilde y sincero, el Espíritu Santo las usa para traer sanidad, restauración y avivamiento. El Espíritu Santo también nos enseña a usar nuestras palabras para declarar las promesas de Dios. En Isaías 55:11, Dios dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Cuando declaramos las Escrituras con fe, estamos invitando al Espíritu Santo a actuar en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Estas palabras, aunque parezcan simples, tienen el poder de romper cadenas, abrir puertas y desatar la voluntad de Dios. Un ejemplo de esto es la historia de Pablo y Silas en la cárcel. En medio de una situación aparentemente desesperada, usaron sus palabras para adorar a Dios. Hechos 16:25 describe cómo a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Sus palabras de alabanza, guiadas por el Espíritu, no solo trajeron libertad para ellos, sino que también transformaron a quienes estaban a su alrededor. Este relato nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, nuestras palabras pueden invocar la presencia del Espíritu Santo y traer cambios sobrenaturales. Sin embargo, no se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. Las palabras guiadas por el Espíritu Santo siempre estarán llenas de gracia, verdad y amor. En Colosenses 4:6 se nos exhorta: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Este llamado no solo es un estándar para nuestra comunicación, sino también una oportunidad para que nuestras palabras reflejen el carácter de Cristo. El Espíritu Santo también nos guía a hablar palabras de vida en medio de la muerte. En Ezequiel 37, Dios llevó al profeta a un valle lleno de huesos secos y le ordenó que profetizara sobre ellos. Cuando Ezequiel obedeció, los huesos comenzaron a unirse
y recobraron vida. Este relato no solo es un milagro, sino una ilustración de cómo el Espíritu Santo usa nuestras palabras para traer restauración a lo que parece perdido. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de invocar la presencia del Espíritu Santo o de apagar su obra en nuestras vidas. En Efesios 4:29-30 se nos exhorta: no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Este recordatorio nos llama a ser conscientes de nuestras palabras, sabiendo que tienen un impacto directo en nuestra relación con el Espíritu. El poder transformador de las palabras guiadas por el Espíritu no es un concepto abstracto, sino una realidad que podemos experimentar en nuestra vida cotidiana. ¿Qué palabras estás eligiendo hoy? Porque cuando nos alineamos con el Espíritu Santo, nuestras palabras no solo cambian nuestra vida, sino que también impactan el mundo a nuestro alrededor. ¿Estás listo para invocar al Espíritu Santo con palabras que pocos conocen? Porque el cambio comienza cuando le permitimos obrar a través de nosotros. Las palabras tienen un poder que trasciende lo que podemos entender. No son meros sonidos o expresiones de pensamiento, sino instrumentos capaces de conectar lo terrenal con lo divino. Cuando confesamos la palabra de Dios, nuestras palabras no solo reflejan fe, sino que también invocan la presencia del Espíritu Santo, quien se mueve a través de las promesas divinas que proclamamos. En Isaías 55:11, el Señor declara: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Este versículo nos revela que las palabras de Dios no solo tienen poder en su voz, sino también cuando nosotros las declaramos con fe y en armonía con su voluntad. La confesión de la palabra no es un acto casual, es un ejercicio espiritual que requiere entendimiento y una relación activa con Dios. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando confesamos las Escrituras no estamos repitiendo palabras vacías, sino liberando una fuerza viva que tiene el poder de transformar. El Espíritu Santo, quien inspiró la palabra, actúa a través de ella para cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Un ejemplo profundo de este principio se encuentra en la vida de Jesús. En el desierto, después de ayunar durante 40 días, fue tentado por Satanás. En cada tentación, Jesús respondió confesando las Escrituras. Escrito está. Mateo 4:7-10. Estas palabras no solo refutaron las mentiras del enemigo, sino que también invocaron el poder del Espíritu Santo, quien fortaleció a Jesús en su misión. Este relato nos enseña que cuando enfrentamos desafíos, nuestras palabras deben estar arraigadas en la palabra de Dios, porque es ahí donde encontramos la fuerza para vencer. La confesión de la palabra también tiene el poder de traer sanidad y restauración. En Proverbios 4:20-22 leemos: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Este pasaje no solo nos exhorta a meditar en la palabra, sino a hablarla, porque al hacerlo liberamos vida y sanidad sobre nosotros y sobre quienes nos rodean. En el ministerio de Jesús vemos este poder en acción. Cuando se encontró con el centurión que le pidió sanidad para su siervo, Jesús quedó asombrado por su fe. El centurión dijo: solo di la palabra y mi siervo será sanado. Mateo 8:8. Jesús no necesitó estar físicamente presente. Una sola
palabra suya bastó para que el Espíritu Santo trajera sanidad. Este relato no solo destaca el poder de la palabra hablada, sino también la importancia de creer en lo que se declara. El Espíritu Santo también usa nuestras confesiones para fortalecer nuestra fe. En Romanos 10:17 se nos dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que proclamamos las Escrituras estamos alimentando nuestra fe y permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. No es solo un acto de obediencia, sino un proceso que transforma nuestro corazón y nuestra mente. David, el salmista, entendió este principio profundamente. En muchos de sus salmos vemos cómo confesó las promesas de Dios en medio de sus pruebas. En el Salmo 23 declara con confianza: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Estas palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, no solo trajeron consuelo a David, sino que también han sido una fuente de esperanza para millones de personas a lo largo de los siglos. Este ejemplo nos muestra que cuando confesamos la palabra de Dios, estamos proclamando verdades eternas que tienen el poder de cambiar nuestras circunstancias y traer paz a nuestra alma. Sin embargo, la confesión no es solo para tiempos de necesidad. También es una herramienta para alinear nuestra vida con los propósitos de Dios. En Santiago 3:10 se nos exhorta a usar nuestra lengua para bendecir y no para maldecir. Cuando nuestras palabras reflejan las verdades de las Escrituras, estamos invitando al Espíritu Santo a habitar en nuestras conversaciones y a dirigir nuestras acciones. Un ejemplo conmovedor de esto se encuentra en la vida de Josué. Al enfrentar la responsabilidad de liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, Dios le dio una instrucción específica: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué 1:8. Esta instrucción no solo era una guía para su liderazgo, sino una declaración de cómo el Espíritu Santo obraría a través de sus palabras para cumplir el propósito de Dios. Cuando confesamos la palabra, también estamos declarando nuestra fe en las promesas de Dios. En 2 Corintios 1:20 se nos asegura: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Este pasaje no solo nos recuerda que las promesas de Dios son fieles, sino que también nos invita a participar en su cumplimiento a través de nuestras palabras. Cada vez que declaramos una promesa bíblica, estamos afirmando nuestra confianza en que el Espíritu Santo la hará realidad. La confesión de la palabra también tiene el poder de liberar a otro. En la historia de Lázaro, Jesús declaró: Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. Estas palabras llenas del poder del Espíritu Santo no solo trajeron vida a un hombre muerto, sino que también transformaron la fe de quienes estaban presentes. Este relato nos muestra que cuando nuestras palabras están guiadas por el Espíritu, tienen el poder de impactar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. En nuestra vida diaria, la confesión de la palabra puede parecer un acto simple, pero tiene implicaciones profundas. Cada vez que enfrentamos un desafío, debemos recordar que nuestras palabras no solo reflejan lo que creemos, sino también en quién confiamos. En Marcos 11:23, Jesús dijo: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Este versículo no solo destaca el poder de la confesión, sino también la importancia de la fe que la respalda. Cuando confesamos la palabra de Dios, estamos participando en una obra divina que trasciende nuestras limitaciones humanas.
Estamos declarando que creemos en el poder del Espíritu Santo para cumplir lo que Dios ha prometido. ¿Qué palabras estás eligiendo hablar hoy? Porque cuando nuestras palabras están alineadas con las Escrituras, el Espíritu Santo las toma y las usa para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Estás listo para confesar la palabra de Dios y ver cómo el Espíritu Santo obra a través de ti? Porque el poder está en tus labios y el cambio comienza con una declaración de fe. La rendición es uno de los gestos más poderosos que un creyente puede ofrecer a Dios. Y las palabras que expresan humildad y entrega son una invitación directa al Espíritu Santo para obrar en nuestras vidas. Estas palabras no solo reflejan nuestra disposición a permitir que Él tome el control, sino que también abren la puerta para que su poder se manifieste de maneras que trascienden nuestra comprensión. En Lucas 1:38 encontramos uno de los ejemplos más profundos de esta verdad, cuando María responde al anuncio del ángel diciendo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Estas palabras, cargadas de humildad y obediencia, no solo cambiaron la vida de María, sino que marcaron el inicio del plan de redención de Dios para toda la humanidad. La rendición no es un signo de debilidad, sino una declaración de confianza absoluta en la soberanía de Dios. A menudo nuestras propias agendas y deseos pueden convertirse en barreras para el mover del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando decimos, hágase tu voluntad, como lo hizo Jesús en el huerto de Getsemaní, estamos entregando nuestras vidas al plan perfecto de Dios. En Mateo 26:39, Jesús oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Estas palabras, llenas de dolor, pero también de fe, no solo reflejan el sacrificio de Jesús, sino también su total dependencia en el tiempo y la voluntad del Padre. En nuestras propias vidas, las palabras de rendición pueden ser difíciles de pronunciar, especialmente cuando enfrentamos incertidumbre o dolor. Sin embargo, el Espíritu Santo se mueve de manera poderosa cuando le permitimos tomar el control. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas». Este versículo no solo nos invita a confiar, sino también a rendir nuestras propias ideas y expectativas, dejando espacio para que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos. La historia del profeta Isaías es otro ejemplo inspirador de cómo las palabras de rendición invitan al Espíritu Santo a obrar. En Isaías 6, después de tener una visión del Señor sentado en su trono, Isaías escuchó la voz de Dios diciendo: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Sin vacilar, Isaías respondió: «Heme aquí, envíame a mí». Isaías 6:8. Estas palabras no solo marcaron el inicio de su ministerio profético, sino que también reflejaron su disposición a someterse completamente a la voluntad de Dios. Cuando rendimos nuestras vidas al Espíritu Santo, Él toma nuestras palabras y las usa para cumplir sus propósitos. La humildad y la entrega son características que Dios honra. Y cuando nos acercamos a Él con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo se mueve con poder. En Santiago 4:10 se nos dice: «Humillaos delante del Señor y Él os exaltará». Este llamado a la humildad no es solo una instrucción, sino una promesa de que Dios levantará a aquellos que se rinden a su voluntad. La rendición no siempre significa tener todas las respuestas o entender completamente el plan de Dios. A menudo significa decir sí, incluso cuando no sabemos lo que vendrá después. La historia de Abraham ilustra esta verdad de manera poderosa. En Génesis 12, Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y su parentela
para ir a un lugar que Él le mostraría. Sin cuestionar, Abraham obedeció, confiando en que Dios cumpliría su promesa. Esta disposición a rendirse y obedecer permitió que el Espíritu Santo guiara cada paso de Abraham, llevándolo a convertirse en el padre de una gran nación. En nuestra vida cotidiana, las palabras de rendición pueden ser tan simples como decir: Señor, confío en ti. Estas palabras, aunque breves, tienen un impacto profundo cuando nacen de un corazón sincero. En Salmos 37, 5 se nos anima: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Este acto de entrega no solo libera nuestras preocupaciones, sino que también invita al Espíritu Santo a intervenir en nuestras vidas de maneras que no podríamos lograr por nosotros mismos. La rendición también se manifiesta en nuestra disposición a dejar de lado nuestras preocupaciones y confiar en que Dios está en control. En Filipenses 4, 6 a 7, Pablo nos exhorta: no se preocupen por nada, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje no solo nos invita a hablar palabras de entrega, sino que también promete una paz sobrenatural que solo el Espíritu Santo puede dar. La vida de Esther es otro ejemplo de cómo la rendición puede invitar al mover del Espíritu Santo. Cuando el pueblo judío enfrentaba la amenaza de exterminio, Esther fue llamada a actuar. Aunque inicialmente dudó, finalmente dijo: si perezco, que perezca. Esther 4:16. Estas palabras no solo reflejaron su valentía, sino también su disposición a rendirse completamente a la voluntad de Dios. A través de su obediencia, el Espíritu Santo obró para salvar a su pueblo. La rendición también requiere que confiemos en que los planes de Dios son mejores que los nuestros. En Jeremías 29:11 Dios promete: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, Dios está trabajando para nuestro bien. Cuando pronunciamos palabras de rendición, estamos declarando nuestra confianza en su bondad y su soberanía. El Espíritu Santo también nos guía en nuestra rendición, ayudándonos a decir las palabras correctas en los momentos difíciles. En Romanos 8:26 se nos asegura: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este apoyo divino no solo nos fortalece, sino que también nos asegura que nunca estamos solos en nuestro caminar de fe. Cuando vivimos en rendición al Espíritu Santo, experimentamos una libertad que solo viene de saber que Dios tiene el control. Ya no dependemos de nuestras propias fuerzas o sabiduría, sino que caminamos en el poder y la dirección del Espíritu. En 2 Corintios 3:17 se nos dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad no es solo la ausencia de temor, sino la presencia de una confianza absoluta en que Dios está obrando a nuestro favor. ¿Estás dispuesto a rendir tus palabras, tus planes y tus preocupaciones al Espíritu Santo? Porque cuando lo hacemos descubrimos que sus caminos siempre son mejores que los nuestros y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. La rendición no es el fin, sino el comienzo de una vida transformada por el Espíritu Santo.
¿Qué palabras de rendición estás dispuesto a pronunciar hoy? Porque cuando decimos hágase tu voluntad, el Espíritu Santo comienza a obrar de manera que excede nuestras expectativas. Clamar por la guía del Espíritu Santo es una expresión de dependencia total en la voluntad de Dios. Es el reconocimiento de que sin su dirección nuestros pasos pueden desviarse y nuestras decisiones carecen de la sabiduría divina que Él ofrece. En Proverbios 3, 5 a 6 se nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Estas palabras no solo nos invitan a buscar la guía del Espíritu Santo, sino que también nos aseguran que cuando lo hacemos, Dios endereza nuestro camino y nos lleva a su propósito perfecto. Clamar al Espíritu Santo no es solo una acción de palabra, sino un acto de fe que nace de un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. En Hechos 8 vemos un ejemplo claro de esto en la vida de Felipe. Mientras predicaba en Samaria, el Espíritu Santo lo dirigió a un camino desierto. Aunque las instrucciones parecían extrañas, Felipe obedeció. Allí encontró a un eunuco etíope leyendo el libro de Isaías sin entenderlo. Guiado por el Espíritu, Felipe se acercó, explicó las Escrituras y bautizó al eunuco, quien regresó a su tierra lleno de gozo. Este encuentro no fue casualidad, sino el resultado de la disposición de Felipe para clamar y seguir la dirección del Espíritu Santo. Cuando clamamos al Espíritu Santo, abrimos la puerta a la sabiduría divina que trasciende nuestras limitaciones humanas. En Santiago 1:5 se nos promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta invitación no es solo para momentos de crisis, sino para cada decisión que enfrentamos. Al pedir la guía del Espíritu, reconocemos que sus pensamientos son más altos que los nuestros y su plan es siempre perfecto. La guía del Espíritu Santo también nos capacita para discernir entre lo bueno y lo mejor, entre lo que es temporal y lo que tiene un propósito eterno. En Juan 16:13 Jesús prometió: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Este versículo no solo destaca el papel del Espíritu como nuestro guía, sino que también nos asegura que su dirección siempre nos llevará hacia la verdad de Dios. Un ejemplo poderoso de clamar al Espíritu Santo lo encontramos en la vida de Nehemías. Cuando escuchó que Jerusalén estaba en ruinas, su corazón se llenó de dolor. Antes de actuar, Nehemías buscó la guía de Dios en oración y ayuno. En Nehemías 1:4 se nos dice que lloró, oró y dijo: te ruego, Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Estas palabras Nehemías, nacidas de un corazón sincero, invocaron la dirección del Espíritu Santo, quien le dio favor ante el rey y sabiduría para liderar la reconstrucción de Jerusalén. Este relato nos muestra que cuando clamamos al Espíritu, Él responde con claridad y poder, abriendo puertas que parecen imposibles de cruzar. Buscar la guía del Espíritu Santo también significa estar dispuestos a escuchar su voz en medio del ruido de nuestras vidas. En Primera de Reyes 19, Elías, agotado y desanimado, buscaba una señal de Dios. En lugar de manifestarse en un viento fuerte, un terremoto o un fuego, el Señor habló en un silbo apacible y delicado. Este momento nos enseña que la guía del Espíritu Santo a menudo llega en la quietud, cuando callamos nuestras propias voces y le damos espacio para hablar. La oración es una de las formas más poderosas de clamar al Espíritu Santo. En Salmos 25, 4 a 5, David clama: muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas,
guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Estas palabras no solo reflejan una dependencia total en Dios, sino también una disposición a aprender y seguir su dirección. Cuando oramos así, no estamos simplemente pidiendo respuestas, sino cultivando una relación con el Espíritu Santo que transforma nuestra manera de ver y caminar en la vida. En la vida de los discípulos vemos cómo clamar al Espíritu Santo fue fundamental para cumplir su misión. Después de la ascensión de Jesús, se reunieron en el aposento alto y perseveraron en oración. En ese lugar clamaron juntos, esperando la promesa del Padre. En Hechos 2, el Espíritu Santo descendió como un viento recio y lenguas de fuego, llenándolos de poder para ser testigos de Cristo. Este evento no solo marcó el inicio de la iglesia, sino que también nos recuerda que clamar al Espíritu Santo trae un derramamiento de su presencia que capacita, guía y transforma. Cuando clamamos al Espíritu Santo, también estamos invitando su dirección en nuestras relaciones. En Génesis 24, Abraham envió a su siervo a buscar esposa para Isaac. Antes de iniciar su misión, el siervo oró diciendo: Señor, Dios de mi señor Abraham, dame hoy buen encuentro. Génesis 24:12. La guía del Espíritu Santo no solo lo llevó a encontrar a Rebeca, sino que también aseguró que el plan de Dios para Isaac se cumpliera. Este relato nos muestra que incluso en nuestras decisiones más personales, el Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos cuando clamamos a Él. El Espíritu Santo no solo nos guía en decisiones grandes, sino también en los pequeños detalles de nuestra vida cotidiana. En Salmos 32:8, Dios promete: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este cuidado personalizado nos recuerda que cada paso que damos puede estar bajo su dirección cuando nos rendimos a su guía. La guía del Espíritu Santo también nos protege de los caminos que parecen correctos, pero que conducen a la destrucción. En Proverbios 14:12 se nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Clamar al Espíritu Santo no solo nos lleva por el camino correcto, sino que también nos aparta de los peligros que no podemos ver por nosotros mismos. Vivir bajo la guía del Espíritu Santo no es solo un privilegio, sino una necesidad. En Efesios 5:18 se nos exhorta: sed llenos del Espíritu. Esto no es una sugerencia, sino un mandato que nos llama a buscar su presencia y dirección en cada aspecto de nuestra vida. ¿Estás dispuesto a clamar al Espíritu Santo por guía en cada decisión y camino? Porque cuando lo hacemos no solo encontramos respuestas, sino que también descubrimos la paz que viene de saber que Él está a cargo. La invitación es clara: busca, clama y permite que el Espíritu Santo guíe cada paso, porque su dirección siempre llevará a la verdad, la vida y el propósito eterno de Dios. La alabanza tiene un poder sobrenatural que muchos subestiman. No se trata solo de cantar o recitar palabras agradables. La alabanza auténtica es un acto espiritual que conecta nuestra alma con Dios y abre las puertas para que el Espíritu Santo se mueva con libertad. En Salmos 22:13 nos dice: tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Este versículo revela un misterio profundo. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando nuestras palabras exaltan su nombre, el Espíritu Santo se manifiesta de manera tangible. La alabanza no es solo para momentos de alegría,
también es una expresión de fe en medio de las dificultades. En Hechos 16 encontramos a Pablo y Silas en una situación que parecería desesperada. Habían sido golpeados y encarcelados injustamente, pero en lugar de lamentarse, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. La cárcel, llena de oscuridad y desesperanza, se convirtió en un altar de adoración. Entonces sucedió algo extraordinario. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 26. Este evento no solo muestra el poder liberador de la alabanza, sino que también revela cómo el Espíritu Santo responde a palabras de adoración genuina. La alabanza no cambia a Dios, cambia nuestro corazón, nos saca de la preocupación, el temor y la duda y nos enfoca en su grandeza y fidelidad. En Salmos 34, 1, David declara: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Estas palabras no son una simple expresión de emoción, sino un compromiso de exaltar a Dios, independientemente de las circunstancias. Este tipo de alabanza, que nace de un corazón rendido, invita al Espíritu Santo a traer paz y gozo sobrenaturales. Un ejemplo poderoso de la alabanza transformadora lo encontramos en la vida del rey Josafat. En 2 Crónicas 20, el rey enfrentaba una amenaza abrumadora, un ejército enemigo mucho más grande y fuerte que el suyo. En lugar de confiar en su propia estrategia militar, Josafat convocó al pueblo a buscar al Señor. Después de orar, Dios habló a través de un profeta, asegurándoles que la batalla no era suya, sino de él. Entonces, Josafat hizo algo sorprendente. Colocó a los cantores al frente del ejército, proclamando: alabad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a alabar, el Señor confundió a los ejércitos enemigos y ellos mismos se destruyeron. Este relato no solo muestra el poder de la alabanza como un arma espiritual, sino también cómo el Espíritu Santo guía y actúa cuando nuestras palabras exaltan a Dios. La alabanza también es una forma de reconocer la soberanía de Dios. En Daniel 3 encontramos a Sadrac, Mesac y Abednego enfrentando una prueba de fe. Fueron amenazados con ser lanzados a un horno de fuego si no adoraban una estatua de oro. Su respuesta fue clara: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3, 17 a 18. Estas palabras llenas de alabanza y confianza provocaron la intervención divina. Aunque fueron lanzados al horno, no sufrieron daño, y un cuarto hombre, identificado como alguien semejante al Hijo de Dios, apareció con ellos. Este milagro no solo fue un testimonio para el rey Nabucodonosor, sino también una demostración del poder del Espíritu Santo en respuesta a la alabanza y la fe. La alabanza es también una herramienta para transformar nuestro entorno. En el Salmo 100 se nos exhorta: entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Estas palabras no solo son una invitación a acercarnos a Dios, sino un recordatorio de que la alabanza cambia nuestra perspectiva y nos lleva a experimentar la plenitud de su presencia. Cuando alabamos, nuestra atmósfera cambia porque el Espíritu Santo se mueve en respuesta a nuestras palabras de adoración. La adoración no depende de nuestra condición emocional o de las circunstancias externas. En Juan 4, 23 a 24 Jesús dijo: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este pasaje nos muestra que la alabanza que agrada a Dios no es un acto superficial, sino una expresión genuina de nuestro corazón, guiada por el Espíritu Santo. La alabanza también tiene el poder de abrir caminos donde no los hay. En Éxodo 15, después de que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y vio la derrota de los egipcios, Moisés y los israelitas cantaron un cántico de alabanza. Cantaré al Señor, porque se ha engrandecido grandemente, ha echado al mar al caballo y al jinete. Estas palabras no solo celebraron la victoria, sino que también reconocieron la mano poderosa de Dios en su liberación. Este acto de alabanza fortaleció la fe del pueblo y reafirmó su confianza en que Dios continuaría guiándolos. El Espíritu Santo también usa nuestra alabanza para edificar a otros. En Colosenses 3:16 Pablo escribe: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La alabanza no solo edifica nuestra fe, sino que también inspira a quienes nos rodean, conectándolos con la presencia de Dios. Cuando alabamos, declaramos las verdades eternas de Dios sobre nuestras vidas y circunstancias. En Isaías 61:3 se nos promete ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Este intercambio ocurre cuando nuestras palabras de alabanza reemplazan el lamento y la desesperación, permitiendo que el Espíritu Santo nos renueve y transforme. La alabanza también nos capacita para resistir al enemigo. En 2 Crónicas 20, mientras el pueblo de Judá alababa al Señor, los ejércitos enemigos fueron derrotados. Este principio se refleja nuevamente en Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando alabamos nos sometemos a Dios y el Espíritu Santo nos fortalece para vencer cualquier oposición espiritual. Cada vez que levantamos palabras de alabanza, estamos proclamando la victoria de Cristo y declarando que el Espíritu Santo tiene el control. La alabanza no es solo un acto, es una declaración de fe, un arma espiritual y una expresión de amor hacia el Dios que nunca nos abandona. ¿Qué palabras de alabanza estás dispuesto a pronunciar hoy? Porque cuando nuestras palabras exaltan al Señor, el Espíritu Santo desciende con poder, transformando nuestras vidas y la de quienes nos rodean. El silencio en un mundo lleno de ruido y distracciones es un acto profundamente espiritual. Es una invitación a detenernos y escuchar, no con los oídos físicos, sino con el corazón. En ese espacio donde cesa nuestra voz, el Espíritu Santo se manifiesta con una claridad que no puede ser ignorada. En Salmos 46:10 se nos instruye: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estas palabras no son simplemente un llamado a la tranquilidad externa, sino una exhortación a silenciar nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestras dudas para experimentar la presencia divina de una manera más profunda. En la historia de Elías encontramos uno de los ejemplos más conmovedores del poder del silencio espiritual. Después de una intensa confrontación con los profetas de Baal, Elías huyó al desierto, desalentado y exhausto. Allí buscó una señal de Dios. En Primera de Reyes 19, leemos que no fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego donde Dios se manifestó, sino en un silbo apacible y delicado.
Este momento revela una verdad poderosa. El Espíritu Santo a menudo se encuentra en la quietud, en ese lugar donde el alma se calma lo suficiente como para percibir su susurro. El silencio no es la ausencia de palabras, sino una postura del corazón. Es un espacio donde nuestras palabras cesan para que las de Dios prevalezcan. En Eclesiastés 5:2 se nos advierte: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Este pasaje nos llama a aproximarnos a Dios con reverencia, permitiendo que su voz sea la que guíe nuestra oración en lugar de inundarla con nuestras propias agendas. Jesús mismo modeló el poder del silencio en su vida terrenal. En múltiples ocasiones se apartó de las multitudes para estar a solas con el Padre. En Lucas 5:16 se nos dice: pero Jesús se retiraba a lugares desiertos y oraba. Estos momentos de quietud no eran un escape, sino un encuentro con el Espíritu Santo que renovaba su fuerza y dirección. Si el Hijo de Dios necesitó este tipo de conexión en silencio, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacer espacio para que el Espíritu Santo hable y nos transforme? El silencio también es una expresión de confianza. En Salmo 62:1 David declara: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Estas palabras no son solo una declaración de fe, sino una proclamación de que el silencio ante Dios es un acto de rendición. En esos momentos dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y permitimos que el Espíritu Santo tome el control, trayendo paz y claridad a nuestras almas. La vida de Ana, la madre de Samuel, es otro ejemplo poderoso del lenguaje espiritual del silencio. En 1 Samuel 1 encontramos a Ana en el templo, orando en lo profundo de su aflicción. Aunque sus labios se movían, no se escuchaba su voz. Su oración no era menos poderosa por la falta de sonido. Al contrario, su clamor silencioso fue escuchado por Dios y respondió con la promesa de un hijo. Este relato nos recuerda que el Espíritu Santo entiende incluso las palabras no pronunciadas, interpretando los anhelos más profundos de nuestro corazón. Cuando permitimos que el silencio sea un espacio para escuchar, el Espíritu Santo revela cosas que de otro modo no podríamos percibir. En Juan 16:13 Jesús prometió: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esta guía no siempre llega a través de palabras audibles, sino en impresiones, convicciones y paz interna que solo pueden ser discernidas en momentos de quietud. El silencio también es un acto de espera activa. En Lamentaciones 3:25-26 se nos dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Este pasaje nos invita a esperar con expectación, sabiendo que el Espíritu Santo está obrando, incluso cuando no lo percibimos. En esos momentos de espera, nuestras almas se fortalecen y nuestra fe se profundiza. Un ejemplo bíblico conmovedor de esta espera en silencio lo encontramos en Simeón, un hombre justo y piadoso que había recibido la promesa de que vería al Mesías antes de morir. Simeón esperó pacientemente, guiado por el Espíritu Santo, hasta que finalmente sostuvo al niño Jesús en sus brazos. En Lucas 2:27 se nos dice que fue movido por el Espíritu al templo, donde encontró el cumplimiento de la promesa. Este relato nos enseña que cuando estamos en silencio ante Dios, el Espíritu Santo nos guía hacia el cumplimiento de sus propósitos perfectos. El silencio no solo nos conecta con Dios, sino también con nosotros mismos. Nos permite examinar nuestras intenciones, nuestras emociones y nuestras prioridades a la luz de la verdad divina.
En Salmos 139, 23 a 24, David clama: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este tipo de autoexamen solo es posible cuando hacemos una pausa, cuando callamos nuestras voces internas y permitimos que el Espíritu Santo nos revele áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. El silencio también tiene el poder de disipar la ansiedad y traer paz. En Filipenses 4, 6 a 7, Pablo nos exhorta: no se preocupen por nada, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aunque este pasaje enfatiza la oración, también implica que después de presentar nuestras peticiones, debemos descansar en silencio, confiando en que el Espíritu Santo está obrando. Cuando adoptamos el silencio como un lenguaje espiritual, permitimos que el Espíritu Santo transforme incluso nuestras relaciones con los demás. En Santiago 1:19 se nos instruye: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Este consejo nos llama a escuchar más y a hablar menos, dejando que el Espíritu Santo nos guíe en nuestras palabras y acciones. El silencio también es un testimonio poderoso para quienes nos rodean. En un mundo lleno de voces competitivas y ruido constante, una vida marcada por la paz y la quietud del Espíritu Santo es un contraste que no puede pasar desapercibido. En 1 de Pedro 3:4 se describe la belleza de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Este carácter cultivado en el silencio refleja la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestra vida. El silencio, lejos de ser vacío, es un lugar donde lo eterno se encuentra con lo temporal, donde el Espíritu Santo habla de maneras que las palabras no pueden expresar. En Romanos 8:26 se nos dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este ministerio del Espíritu en nuestra vida se fortalece cuando le damos espacio para obrar en nuestra quietud. ¿Estás dispuesto a permitir que el silencio sea una parte integral de tu relación con el Espíritu Santo? Porque cuando hacemos una pausa para escuchar, descubrimos que su voz no solo nos guía, sino que también nos llena de paz, propósito y poder. El cambio comienza cuando dejamos de hablar y permitimos que el Espíritu Santo tome la palabra. Las palabras que invocan al Espíritu Santo no son un secreto reservado para unos pocos, sino un regalo accesible para todos los que buscan una conexión más profunda con Dios. A lo largo de este mensaje hemos visto cómo el poder de nuestras palabras, cuando están alineadas con la voluntad divina, puede transformar nuestras vidas y circunstancias. Sin embargo, este poder no proviene de nuestra elocuencia ni de la repetición vacía, sino de un corazón rendido que busca glorificar a Dios y permitir que su Espíritu obre en cada aspecto de nuestra existencia. El Espíritu Santo, quien fue prometido por Jesús como nuestro consolador y guía, responde a nuestras palabras cuando nacen de una fe sincera y un deseo genuino de honrar a Dios. En Juan 14, 16 a 17, Jesús aseguró a sus discípulos: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este Consolador no solo habita en nosotros, sino que también se mueve cuando nuestras palabras se alinean con su propósito eterno. Hemos explorado cómo palabras de confesión, rendición, clamor, alabanza e incluso el silencio pueden abrir las puertas para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Estas palabras no son fórmulas mágicas, sino expresiones de una relación viva y activa con Dios. En Romanos 10:10 Pablo declara: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este principio se extiende más allá de nuestra salvación inicial. Nos enseña que nuestras palabras tienen un impacto continuo en nuestra vida espiritual y en cómo experimentamos la presencia del Espíritu Santo. Considera las palabras de rendición de María cuando dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Su obediencia no solo permitió que el plan redentor de Dios se cumpliera, sino que también nos enseña que el Espíritu Santo se mueve con poder cuando estamos dispuestos a someternos a su voluntad, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él está haciendo. Esta misma actitud de entrega es clave para invocar al Espíritu Santo en nuestras vidas. En la alabanza encontramos otro aspecto crucial de esta conexión con el Espíritu Santo. En Salmos 22:3 se nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto significa que nuestras palabras de adoración no solo exaltan a Dios, sino que también crean un ambiente en el que el Espíritu Santo puede moverse libremente. Pablo y Silas, quienes alabaron a Dios en medio de una cárcel, son un ejemplo vivo de cómo la alabanza puede liberar tanto nuestras vidas como las de quienes nos rodean. Pero ¿qué sucede cuando las palabras no vienen fácilmente? En esos momentos el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. Romanos 8:26 nos asegura: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Incluso cuando nuestras voces fallan, el Espíritu Santo está obrando, tomando nuestras cargas y llevándolas ante el Padre. Este recordatorio nos da paz, sabiendo que nunca estamos solos en nuestra búsqueda de Dios. El clamor por la guía del Espíritu Santo es otro acto poderoso de invocación. En Hechos 13:2, mientras los líderes de la iglesia de Antioquía adoraban y ayunaban, el Espíritu Santo les habló, dirigiéndolos a apartar a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. Este momento no solo cambió la trayectoria de sus vidas, sino que también marcó el inicio de una expansión global del Evangelio. Cuando clamamos al Espíritu Santo, lo hacemos reconociendo que su sabiduría es superior a la nuestra y que sus planes siempre conducen a resultados eternos. El silencio también tiene un lugar especial en nuestra interacción con el Espíritu Santo. No es una ausencia de comunicación, sino un espacio en el que permitimos que Dios hable y nosotros escuchemos. En Primera de Reyes 19, Elías no encontró a Dios en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Este relato nos enseña que el Espíritu Santo a menudo se manifiesta en la quietud, cuando estamos dispuestos a hacer una pausa y sintonizar nuestro corazón con su voz. Nuestras palabras, ya sean habladas o implícitas en nuestro silencio, tienen el poder de invocar al Espíritu Santo porque reflejan lo que hay en nuestro corazón. Jesús dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Esto nos llama a evaluar continuamente nuestras motivaciones y actitudes, asegurándonos de que lo que decimos esté en línea con el carácter de Cristo y la obra del Espíritu Santo.
Además, nuestras palabras no solo afectan nuestra relación con Dios, sino también con quienes nos rodean. En Colosenses 4:6 se nos instruye: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando nuestras palabras son guiadas por el Espíritu Santo, traen edificación, consuelo y esperanza, no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. Cada vez que pronunciamos palabras de fe, rendición, alabanza o clamor, estamos participando en una obra divina. Estamos declarando que confiamos en el poder del Espíritu Santo para actuar en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. En Isaías 55:11, Dios promete: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Esta promesa se extiende a nosotros cuando hablamos palabras guiadas por el Espíritu Santo, confiando en que tendrán un impacto eterno. Pero este llamado no es solo al hablar, sino también a vivir en comunión constante con el Espíritu Santo. En Efesios 5:18 se nos exhorta: sed llenos del Espíritu. Esta plenitud no es un evento único, sino un estilo de vida en el que buscamos su presencia y dirección en cada momento. Cuando nuestras palabras reflejan esta relación continua, se convierten en un canal por el cual el Espíritu Santo obra para transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Al concluir este mensaje, la invitación es clara: permite que tus palabras sean una expresión de fe y un canal para la presencia del Espíritu Santo. No necesitas ser elocuente ni perfecto, solo necesitas un corazón dispuesto a buscar a Dios con sinceridad, ya sea a través de una oración sencilla, una declaración de alabanza, un clamor por guía o un momento de silencio reverente. El Espíritu Santo está esperando para responder. ¿Estás dispuesto a hablar las palabras que invocan al Espíritu Santo? Porque cuando lo haces, no solo estás pronunciando palabras, estás abriendo las puertas para que el poder divino entre en tu vida. Que cada palabra que salga de tu boca sea una invitación al Espíritu Santo para obrar en ti. Y que tu vida sea un testimonio del impacto transformador de su presencia. We don't talk here anymore. The trees do it for us. Their shadows overlap like words. We never learn to trust. Your name is stuck inside the bark, half carved, half forgotten. Time passed through it like a scar, still open, never rotten. I stand where we stood still, and nothing moves, but everything remembered. There's static between trees where your voice used to be, not loud enough to hear, not quiet enough to leave. I don't miss you clearly, I miss the space you made, the static between trees, then it calls my name.
The static between